Listo, perfecto. Bueno, buenos días. Pues mi nombre es Andrés Felipe Vega. Soy ingeniero de sistemas. Bueno, ya tesista, estudiante de ingeniería de sistemas, ya terminando. La idea hoy es abordar un poco como un taller de introducción al Laravel, un framework de PHP. Entonces vamos a tratar de retomar como las cosas más básicas que tiene el framework y de esa manera pues tratar de aclarar ciertas dudas que han surgido pues a través del tiempo. Entonces el contenido es el siguiente. Vamos a hablar un poco de qué son los frameworks del Laravel. Vamos a ver un poco de PHP, comandos útiles, estructuras de relaciones y otras cositas más que vamos a ir viendo pues con el avanzar del tiempo. Entonces, ¿cómo funciona la web? La web funciona de la siguiente manera. Todos sabemos que existen servidores que están pues alojados en Internet. En realidad los servidores no son más que simplemente un computador conectado 24 horas, 7 días a la semana a Internet. Entonces, la web funciona a través de verbos HTTP, que son los verbos put, post y get. Y hay otros verbos más, pero pues es como un protocolo de comunicación que se ha establecido para que entre todos puedan hablar el mismo idioma. Entonces, supongamos que existe un cliente, que en este caso pues serían los computadores o los celulares. En este caso se conectarían a lo que es un framework frontend, que en este caso podría ser Vue.js. Entonces, tanto el computador como los celulares realizan una petición al frontend, o sea, interactúan con él, con las pantallas, lo que son las vistas, los botones, los formularios y todo eso. Vue.js realiza una petición post, put y get al servidor y el servidor se conecta a través a Laravel por medio de este mismo tipo de peticiones. Luego Laravel resuelve la petición que existe, la manda al servidor, supongamos, o sea, están en el mismo lado, pero es como para que se vea interacción. Y luego el servidor le responde a Vue, ¿sí? Le da una respuesta por medio de los verbos que se hicieron. Y luego nuevamente Vue, que es el framework frontend que se relaciona, se comunica con esta parte de los clientes, sea los computadores o los celulares o toda cosa que pueda conectarse por medio del protocolo HTTP. Entonces, existen diferentes frameworks, que los frameworks son como un conjunto de herramientas que le permiten al desarrollador facilitar las cosas y como que no reinventar la rueda, ¿sí? O no reinventar el agua ya hervida, porque eso ya existe. Entonces, hay tareas repetitivas que los desarrolladores se han dado cuenta que en cierta medida, pues siempre se van a necesitar y por esa razón empezaron a nacer los frameworks. Entonces, existen diferentes frameworks que yo los he definido así de esta manera, que son como los frameworks frontend, que son los frameworks que se encargan de conectar, realizar la lógica en el lado del cliente, ¿sí? Que en este caso pues puede estar Angular, Vue.js o React, que pues es una librería, pero tomémoslo como framework como tal. Están los frameworks frontend, pero de diseño, que son Bootstrap, Materialize o Pure CSS, que son frameworks que te permiten a ti construir el diseño de la aplicación por medio de ciertas cosas que ya están preconstruidas. Ejemplo, si yo necesito construir un formulario, entonces tanto Bootstrap como Materialize como Pure CSS ya tienen un formulario preconstruido que tiene ciertas características, que le puedes cambiar el color y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que estos dos frameworks, al aliarse, construyen la parte del frontend. Entonces, se pueden usar frameworks de frontend de diseño junto con el framework frontend de lógica, que puede ser cualquiera de estos, para así construir como la interacción que generaría el computador o los celulares a través del protocolo HTTP, o sea, o del navegador. Luego existen frontends, frameworks que sirven al backend, que en este caso puede ser Laravel, Symfony, Ruby on Rails, Django, que está escrito en Python. Estos dos de acá arriba son de PHP, Node.js con JavaScript y Spring con Java. Entonces, estos frameworks, ¿dónde se van a alojar? Van a estar alojados acá, ¿sí? En esta parte de aquí. Los frameworks backend son los encargados de realizar todas las operaciones, almacenar en la base de datos y son los que se encargan de servir, mejor dicho, nuestros servicios, porque ellos siempre van a estar disponibles. Entonces, la idea en este momento es centrarnos pues en Laravel, que es un framework backend, para poder construir una especie de API REST para poder servir a diferentes clientes que se conecten por medio de HTTP. Luego están los frameworks JavaScript híbridos que permiten construir pues aplicaciones nativas por medio de JavaScript, pues que está NativeScript, React Native, Wix, que es un proyecto que
La verdad no sé en qué habrá terminado, pero prometía mucho. Esto era estaba patrocinado por Alibaba y por la Linux Foundation, si no estoy mal, o la Apache Foundation, no sé. Y Ionic, que también es un framework con Angular para poder construir aplicaciones móviles, y también permite construir otro tipo de aplicaciones como escritorio por medio de JavaScript. Bueno, hablemos un poco de Laravel. Laravel es un framework de desarrollo web basado en el modelo Vista Controlador, que facilita pues, el desarrollo de aplicaciones PHP. Su creador es Taylor Otwell. Ahí está la dirección del framework como tal. Ahí pueden encontrar la documentación y eso. Entonces, ¿en qué se basa el modelo Vista Controlador? Es que nosotros nos contactamos por medio del controlador. El controlador habla hacia un modelo, ¿sí? Y un modelo, pues, realiza unas operaciones, le responde al controlador o incluso a veces a la vista, y el controlador le renderiza la vista, o sea, o a los clientes, ¿sí? Lo que ellos necesiten, y de esa manera se realiza la operación. Si da este método como displays aquí, no es que se dé mucho en la parte de la web, porque en realidad esto es como más de la parte de los, o sea, como el patrón como tal puro, ¿sí? En la web cambia un poquito. En la web siempre se realiza, es como que la vista, el controlador, y se contacta con el modelo, y el modelo, controlador y vista. Simplemente que pues a la mayoría de las personas se les puede hacer simple este modelo. Pero en el caso de la web, la vista no se conecta directamente con el modelo, por así decirlo. Entonces, esta flecha o esta relación, pues no iría en ese momento. Listo. ¿Cuáles son las cualidades del Laravel? Pues tiene una alta integración, tiene una buena escalabilidad, es fácil de mantenimiento, tiene autenticación OAuth. Lo que más me gusta del Laravel es la baja curva de aprendizaje, o sea, con unas pocas horas dedicadas a trabajar el framework, uno puede desarrollar aplicaciones web sencillas, y la verdad es que es muy ameno trabajar con el framework. También tiene una variante que se llama Lumen, que es como un micro framework de PHP que permite pues, realizar simplemente API REST, que se llama Lumen, y ahí hay como una comparación de otros frameworks PHP que están sirviendo. Entonces, en este caso, pues Lumen alcanza a responder 1900 peticiones por segundo, que me parece un rendimiento muy bueno. La verdad es que PHP en este momento ha dado un salto gigantísimo. Había mucha gente que decía que PHP estaba muerto, y la verdad es que cada día más las empresas se piden más PHP, sobre todo por esta parte, por la baja curva de aprendizaje y por la comunidad. La comunidad de Laravel es demasiado grande, tienen paquetes para todos, todo el mundo te responde, todo el mundo ha tenido un problema, todo el mundo te colabora, todo el mundo te ayuda. Entonces, de pronto, pues, viéndolo como tal, PHP en ciertas medidas tiene un poquito menor rendimiento que Node.js, que es como el que está más en el boom, pero ya han habido desarrollos, por así decirlo, en el mundo PHP que han creado nuevas tecnologías que permiten embeber PHP en los servidores, e incluso está dando mejor rendimiento PHP que Node.js en cuanto a rendimiento. Entonces es interesante de todas maneras aprender la tecnología y darle el uso. También tiene como un sistema de creación de sitios estáticos con algo que llama pues un motor de plantillas que es Blade, que pues en este caso nosotros no lo vamos a ver porque nos vamos a centrar más como en la construcción de APIs, y no vamos a centrarnos más tanto como en la parte visual que tiene Laravel, porque Laravel tiene como interno como un medio framework, digámoslo así, por así decirlo, para poder uno construir vistas dentro del mismo framework, para no usar un framework frontend como tal. Pero el problema es que son sitios estáticos. Bueno, Laravel se usa con todo. Laravel puede conectarse con Vue.js, con NativeScript, con Wix, con Android, con iOS, con Flutter. Esta es una pequeña gráfica de cómo hacia dónde van las cosas y cómo están empezando a hacer un poco los frameworks frontend que les quería compartir. Pues lastimosamente Angular, aunque su curva sigue subiendo, la verdad es que Vue y React están creciendo demasiado. Por esa misma razón, Laravel adoptó como su framework frontend oficial, por así decirlo, Vue.js, ¿sí? Entonces, él tiene incluso la manera de poderse integrar con Vue.js fácilmente,
lo están pidiendo mucho Vue, están pidiendo mucho con React. Yo creo que incluso Vue en un añito, unos 6 meses, va a pegar más duro incluso que React, porque la curva de aprendizaje de Vue es muy fácil y llevan como la misma filosofía que Laravel. Entonces, en ese sentido, pues estas dos tecnologías van muy, muy, muy de la mano. Entonces, para recomendarles que las aprendan. Igual, de todas maneras, para todo hay trabajo. O sea, no hay cosa en la que ustedes se vayan a decir, no, es que Vue o es que Angular es peor, que no sé qué, no. Eso para todo hay. Y si ustedes desarrollan en algo después de que lo hagan bien y tengan buenas prácticas como ingenieros, no va a haber problema en ese sentido. Bueno, los requisitos de software recomendado de todas maneras es tener Composer sí o sí, tener Git, que es como una herramienta de control de versiones, SAM, si ustedes están trabajando en Windows, es pues un servidor, es una herramienta que ya tiene como todo preconfigurado, les configura Apache, MariaDB, PHP y les deja todo como listo en cierta medida. De editor, pues yo les recomiendo Atom, igual ustedes pueden usar Visual Studio Code o el que ustedes quieran. Y aquí les dejo algunas extensiones que yo uso para poder desarrollar como en Laravel. Entonces vamos a hablar un poquito de PHP. La verdad es que yo les aconsejo que nunca se limiten a una tecnología por el lenguaje desde mi punto de vista. Hay otras personas que dicen que sí uno debe aprender como el lenguaje y todo eso, pero yo en mi experiencia me he dado cuenta que la verdad al final eso no termina siendo como algo prioritario, por así decirlo. O sea, después de que tú sepas declarar una variable, una función, hacer un ciclo y concatenar strings, yo creo que es lo básico que tienes que saber de un lenguaje para poder desarrollar. Ya de ahí para allá, en el momento en que tú vayas necesitando cosas, pues para eso está Google y puedes ir buscando. Entonces la idea es que tampoco se frenen por el lenguaje ni sepan que tengan que de pronto ir a aprender PHP como tal. De todas maneras, yo le he hecho con un medio resumen de que una variable en PHP siempre se va a declarar con el signo pesos. Es un poquito a veces como complicado eso porque se le olvida a uno un poco, pero ya al momento en que uno se vaya relacionando con el framework y con el lenguaje, se va haciendo fácil. Pues aquí está cómo se hace un if, que no cambia mucho. Un while siempre pues con la variable pesos adelante. Los for, bueno, aquí me faltó ponerle el pesos. Y las funciones se declaran como public function, código, tal, ¿sí? Y se retorna la variable pues con el signo pesos. Lo de las clases, la verdad aquí no lo tengo, pero lo pueden buscar en Google, que es muy sencillo. Igual ya se van a ir dando cuenta cómo declarar una interfaz, cómo eso. Entonces no hay ningún lío. De los comandos útiles que hay, pues está de Laravel, es como el PHP, todos los comandos siempre se van a ejecutar con PHP Artisan al inicio, entonces está PHP Artisan List, que es como para poder crear, para listar todos los comandos que tienen. Para crear un proyecto en Composer, pues uno le da Composer, Create Project, Laravel y el nombre del proyecto, para crear una migración, para correr el servidor. Bueno, ahí están todos los comandos que de pronto les pueden ser útiles en algún momento y les quedan ahí, pues, ahorita que ya vayamos avanzando un poco más como en las cosas. Entonces, pues vamos a crear como un proyecto pequeño. Entonces le vamos a dar Composer, Create Project. Y esperamos un ratico a ver si a que lo cree. Listo. Entonces con esto ya tenemos como la estructura básica de nuestro proyecto. Que ya les voy explicando un poco lo que pasa. Bueno, para los que usan Windows, pues para los que usan Windows no tiene este problema, sino para los que usan Linux o Mac, tienen que darle como permisos
777 a todo el proyecto, porque si no puede que no les termine cargando. Ok. En el caso de los que usan Windows, pues él les va a quedar corriendo como en localhost. No me acuerdo, creo que es el puerto 8080 slash taller Laravel API y tienen que ingresar así como, perdón, public, como a esta parte. Sí, para los que tienen Windows, los que están haciendo Apache, creo que es así como se accede en cierta medida al este. Yo ya tengo como una herramienta instalada que me permite servir las aplicaciones como más sencillo. Entonces, ya me cargaría de esta manera. Igual esta parte, pues si tienen alguna duda, pues me pueden comentar. Hay una herramienta tanto para Windows como para Linux para pues dejar un poco SAMP y configurar este servidor, por así decirlo, para que les trabaje de esta manera. Entonces allá tendríamos corriendo Laravel, en cierta medida ya estaría listo. Él, cuando tú le das Composer Install ya, él te genera todo el proyecto terminado. Entonces, bueno, les voy a hablar, hay una parte que es como la variable de entorno de configuración, que es donde tú vas a guardar como toda la parte de las configuraciones que se van a hacer y que pues en cierta medida van a estar como protegidas, que vas a guardar el nombre de la base de datos, por lo menos si usas un servidor de mail, cómo te vas a conectar a él, sus credenciales, incluso si te vas a conectar a AWS, si vas a usar el servicio de Pusher, que es para push notification, si vas a usar Redis, que es una base de datos en memoria. Entonces aquí están como todas las partes almacenadas. Una cosa importante que les quiero decir aquí es que cuando ustedes ya desplieguen una aplicación en producción, tienen que darle esto false. Siempre, 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 porque lo que pasa es que si la aplicación genera algún error o hay algún problema, ella les va a generar a ustedes y les va a mostrar a ustedes todo el código, por así decirlo, interno de la aplicación e incluso les va a mostrar estos datos, como el nombre de la base de datos y la clave y el usuario. Entonces, tener pendiente eso para que de todas maneras no vayan a dejar una aplicación ahí como con un fallo de seguridad, ¿vale? Entonces, les recomiendo que siempre que vayan allá a desplegar, van a pasar a producción, cambien esta app debug a false. Bueno, entonces en esta parte podemos configurar la conexión de la base de datos. Entonces yo voy a entrar a phpMyAdmin y voy a crear una base de datos nueva. Entonces le voy a poner a la base de datos taller Laravel API. Listo. Entonces ahora voy a configurar la base de datos. Pues me voy a conectar por el username Rob que ya tiene configurado, en este caso pues mi base de datos, y la password pues es vacía. De todas maneras, esto no es recomendable que lo tengan ustedes en producción, sino que siempre creen un usuario pues diferente para cada base de datos, puede ser, y configurar los permisos y eso, pues para que tengan como independencia de cada cosa, para que no vaya a haber de pronto algún problema. Si de pronto por alguna razón alguna base de datos entra como en un fallo de seguridad por culpa del cliente que le entregó la contraseña a un empleado que ya no está dentro de la empresa o lo que sea, entonces que cada proyecto que ustedes tengan, si de pronto lo tienen conectado a la misma base de datos, a la misma motor de base de datos, como me pasa a mí que tengo muchas bases de datos aquí metidas, entonces pues que no se vayan a ver como un fallo de seguridad y que una base de datos no conozca la de otra. ¿Sí? De todas maneras, como estamos en desarrollo, pues no hay problema. Entonces, para probar que hay conexión, entonces vamos a ejecutar el siguiente comando, que lo que genera es como una primera conexión, genera algunas tablas que ya trae Laravel por defecto, por así decirlo. Entonces, si todo está correcto, tiene que haberles dado este mensaje que les va a dar migration table creada. Entonces, creo la tabla usuarios y file de jobs. Entonces, si nosotros nos vamos a dar cuenta aquí a nuestra base de datos, que es esta, taller Laravel, nos ha creado estas bases de datos.
¿sí? Aquí hay otra cosa y es que el PHP Artisan Migrate lo que genera, que ya vamos a ver esa parte, es enviarle migraciones hacia nuestro motor de base de datos. Pero si nosotros ya hemos migrado, ¿sí? Y queremos volver a sobreescribir esas tablas que ya mandamos, entonces vamos a usar el comando fresh. ¿Qué pasa? Que lo que pasa es que él vuelve y me envía y me crea todas estas bases de datos nuevamente. El problema es que el comando fresh me borra todo lo que tenga en la base de datos. Entonces, tener cuidado a la hora de usarlo, ¿sí? Y ahí vamos a ver un poquito más a profundidad lo que son migraciones. Entonces, continuemos con la presentación. Listo. Entonces, la idea era pues que vieran qué es la variable de entorno. Aquí es donde ustedes pueden definir cosas y configuraciones que desean que sean como protegidas. Esta variable de entorno siempre la va a ignorar Git, o sea, la variable de entorno que ustedes tienen en desarrollo no se va a desplegar en producción porque ya tienen que configurar su propia variable de entorno con sus propias credenciales y todo. Entonces, ella por lo general siempre está como separada y está ignorada por Git. Aquí hay un problema que se presenta si ustedes usan MariaDB y no MySQL, que tienen que como configurar esto. Esto está acá. Entonces le dan app providers y en el app service provider. Y aquí en la función boot tienen que darles, así no me acuerdo, schema default length 191, si está bien, default string length, y aquí tienen que darle use. Entonces, por si ustedes están usando MariaDB, tienen que configurar esta parte para que no les genere el error que les puede generar a la hora de enviar las migraciones. De todas maneras, yo voy a revisar que mi aplicación siga corriendo con ese cambio. Sí, no hay problema. Si les falla aquí, quiere decir que ustedes de pronto tuvieron algún error en esta parte de acá de configurar esto. Entonces, igual ahí queda. Es como un error que tiene con MariaDB, que es una configuración adicional que se debe hacer, pero no es más. Listo. Vamos a irnos un poco con la estructura de los directorios. Entonces, la estructura de los directorios es el siguiente, que es como que tenemos la parte de app, que es la parte donde está como la lógica de nuestra aplicación. Aquí van a estar los controladores en controles, los middlewares, que ya vamos a ver que los middlewares son como filtros, por así decirlo, a las peticiones y basado en las peticiones que lleguen y basado en el middleware, él pues hace un filtrado y decide hacer una acción o la otra. Y aquí van como los modelos. De todas maneras, esta es una aplicación como muy básica y la idea es que esta estructura debe mejorarse por tener como buenas prácticas, ¿sí? Que ya igual lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Seguimos con la parte del caché, que ahí es como que se administra parte de todo lo que nosotros tenemos. Esta carpeta Bootstrap no tiene nada que ver con el framework Bootstrap 4 para que no vayan a tener de pronto confusión y van a pensar que Laravel ya trae Bootstrap y vayan a buscar cosas allá que no están o que eso genera Bootstrap. No, simplemente es como la carpeta donde está configurada la aplicación para iniciar. En la carpeta configuraciones, pues están las configuraciones del framework y algunos paquetes de terceros que nosotros podamos necesitar. Igual con el tiempo se van a ir dando cuenta de ciertas cosas y van a ir aprendiendo, pues meterle la manito, por así decirlo, al framework. Luego nos vamos a la parte de database, que tiene 3 carpetas, que son las factories, las migration y los seeds. Entonces, las factories lo que nos permiten es construir fábricas que son útiles a la hora de generar datos falsos. Por lo menos yo necesito crear 100 usuarios, entonces uso la fábrica con un paquete que se llama Faker para que él me genere 100 usuarios con un nombre random, un email random, una contraseña random y, bueno, un remember token random. Entonces, ¿qué pasa? Que eso te permite a ti facilitar a la hora de hacer pruebas o generar datos falsos para ver tu aplicación cómo se está comportando. Faker es un paquete que tiene muchísimas cosas, puede generar tarjetas de crédito, direcciones, teléfonos, URLs de imágenes. Entonces, es como ir viendo cositas por cositas de la vez. Aquí están las migraciones, que ya vamos a hablar un poco más de ellas, ¿sí? Y los seeds son como permite cargar datos de prueba en los cuales tú puedes como insertar datos
para tener como datos iniciales, por lo menos que tú quisieras. No, yo supongamos quiero crear un administrador que tenga el correo admin@miproyecto.com y la contraseña sea hola mundo. Entonces, tú puedes establecer eso, que es una tarea repetitiva para no tener que estar creando un usuario a toda hora, sino que simplemente corres el seed y ese seeder lo que te permite es construir ese usuario, mejor dicho, predeterminado, por así decirlo, ¿sí? De igual manera, también pues pueden dentro de los seeders construir factories para que, lo ideal es que ustedes llamen las factories dentro de los seeders, para que a la hora de ustedes aquí en los seeders, que pueden crear muchos seeders, puedan llamar y crear, supongamos, 100 usuarios, 1000 usuarios, 2000 usuarios, entonces pueden tener un seeder para 1000 usuarios, para 100 usuarios, y basado en eso, pues ustedes van como ensayando cosas con la base de datos. Por ahora lo más importante son las migraciones, que ya vamos a hablar de ellas más, es como la parte que debe por ahora importarles, ya cuando lo vayan necesitando, pues van viendo lo de las factores y lo de los CIDES. En la carpeta public van todos los recursos que van a ser accedidos, por así decirlo, por el cliente. Sí, entonces aquí es donde tenemos que meter nuestras hojas de estilo, nuestros archivos JavaScript, si tenemos algún archivo JavaScript y no estamos usando algún framework, entonces aquí van a ir. Esto se usa cuando por lo menos nosotros vamos a usar el que les digo, el motor de plantillas Blade para generar sitios estáticos. Entonces, pues ellos terminan siendo estáticos, pero nosotros podemos obviamente incluir JavaScript internamente. Entonces, esa parte es donde van a ir toda la parte de los accesos a ese tipo de archivos. Y en los resources está la parte donde van a ir nuestros recursos, pero la parte del motor de plantillas Blade. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues aquí hay un archivo que se llama welcome.blade.php, que estas plantillas no son más que HTML con PHP embebido, ¿sí? Con ciertas directivas que te facilitan a ti desarrollar. A mí me gusta mucho, pero sí le falta como la parte de mezclarlo con un framework frontend. Entonces, ustedes pueden usar incluso Blade junto con Vue.js, por lo menos. Entonces, ya Laravel tiene esa particularidad, pues que igual ahorita en este momento, en este taller, no nos vamos a centrar en eso. La verdad, vamos a crear solo la API y los resources los vamos a dejar como un poco de lado. Pues aquí es como un poquito como es una plantilla Blade, que estas son las directivas que yo les digo que ellos traen, que son como PHP embebido. Entonces, si hay una cosa, pues haga esto, y si no, haga lo otro. Entonces, simplemente estos son unos if que están adentro. Y de esa manera, pues, basado en eso, en esos if, se encarga de renderizar el servidor y le manda la página ya renderizada, o sea, construida, como quemada, como si usted hiciera una impresión. Entonces, lo que pasa es que este tipo de sitios, lo que genera es que cuando ustedes solicitan una vista Blade al servidor, lo que hace Blade es que mira como los parámetros y dice, yo tengo que imprimir esto y esto y esto, y les manda toda una hoja como impresa. Entonces no tiene como esa interacción, por así decirlo, que le provee a uno JavaScript en el lado del cliente. Bueno, aquí van las rutas, que es como la parte donde se van a definir las rutas de acceso. En este caso, pues tenemos solo una ruta que es como la de acceso, que es la inicial, que es donde ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la ruta que es esta, que me está trayendo esto. Entonces, lo que hace es que está llamando a esta vista Blade, que se llama Return View Welcome, que pues fue la vista que estamos viendo acá hace rato. Entonces, nos está retornando esta vista en esa ruta. De igual manera, eso ya lo vamos a ver un poquito más a profundidad con el tiempo. En la parte de storage es donde se van a almacenar ciertas cosas como archivos de imágenes, archivos que ustedes quieran guardar como documentos PDFs, por lo menos, que ustedes necesiten usar y todo eso. Entonces, aquí se va a almacenar todo. Entonces, en el storage, uno, pues por medio de unas funciones que ya tiene Laravel, uno le genera incluso un ID único a una imagen y a un archivo, pues para que quede un poco más protegido, ¿no? Y aquí se va a almacenar como todos los archivos como tal que ustedes necesiten guardar que sean del cliente. No los archivos de construcción, porque los archivos de construcción siempre van a ir en la carpeta app, que es la lógica de su esto, pero recursos que ustedes necesiten que se accedan, pues sí se guardan como en el storage. En la carpeta vendor está como todo lo que tiene que ver con el framework y con la parte de los paquetes que usted instalen. Entonces, nunca lo toquen, no cambien clases de allá, dejen eso quieto. Eso no se debe tocar jamás, jamás. Listo. Está el archivo de configuración, pues, del proyecto, que ya se los mostré, que es el .env.
Y está el Composer JSON, que es como el archivo de configuración que también nos sirve para de pronto nosotros instalar paquetes a mano si nosotros queremos. Listo, entonces les voy a mostrar un poco. ¿Dónde está? Entonces, a ver un poco de Composer. Cuando ustedes abren un archivo Composer JSON, él está definiendo aquí lo que ustedes necesitan y requieren para poder trabajar. Entonces, en este caso, él está diciendo, vea, tráigame PHP, tráigame este paquete que se llama proxy, tráigame el Laravel Course, tráigame Guzle y tráigame el Laravel Framework. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, a medida que ustedes vayan dándole, agregando paquetes, ellos se van a ir construyendo aquí. Igual, de todas maneras, ustedes pueden usar el comando que es más fácil para no tocar este archivo, que es como composer, install, paquete / mi paquete. Sí, entonces ya Composer se encarga de resolver, pues, y les va a agregar como que la versión del paquete y la dirección del repositorio para que quede aquí cargado en lo que ustedes necesitan. Lo pueden hacer manual o lo pueden hacer mediante Composer, que es como el gestor de paquetes de PHP en este caso. En Node.js, pues es NPM, que es el que ustedes, pues, o de pronto han escuchado, que es el gestor de paquetes de Node.js, que es NPM. Listo. Bueno, ahora viene algo como las relaciones. Lo que pasa es que Laravel trabaja con un patrón de diseño que se llama ActiveRecord, que el patrón de diseño, ese patrón de diseño es muy parecido al patrón dado, que es como el Data Access Object, que yo de pronto sé que algunos conocen. Entonces, ¿qué permite este paquete, el ActiveRecord o el DAO? Lo que permite es como un mapeo, como una parte de código que te permite a ti construir las entidades que están en la base de datos. Entonces, si yo tengo un usuario, yo creo un modelo que se llame user y ese modelo, ¿sí? Que es como el modelo que nos va a permitir a nosotros a poder acceder de manera más sencilla, por así decirlo, a todos los campos o todos los atributos que tiene la base de datos. En este caso, en Laravel, que hace uso del ActiveRecord, ellos construyeron un ORM que se llama Eloquent, que es como las características que a mí principalmente me gusta más. Eloquent le permite a ustedes como mapear, por así decirlo, todas las relaciones que pueden existir dentro de la base de datos para que ustedes puedan acceder a esa parte como más fácil, ¿sí? Entonces, las principales que yo veo es 1 a 1, que igual vamos a ver como un ejemplo de una institución educativa. Entonces, es como que un 1 a 1 es como que una institución solo tiene un rector, ¿sí? Está la otra relación que es 1 a muchos, que es como que una institución tiene muchos docentes, ¿sí? Está la relación inversa, que es 1 a muchos, inversa, pero es que un docente pertenece a una institución, ¿sí? Y solamente a una institución. En este caso, pues, igual un docente podría pertenecer a otras instituciones, pero en el ejemplo que estamos dando está así. Y la relación many to many, que es muchos a muchos, que es una materia, la pueden dictar muchos profesores. Ejemplo, cálculo 3 lo puede dictar el profesor Hernán, el profesor Fernando, la profesora Lucía, ¿sí? Entonces, en ese momento se establece como una relación de muchos a muchos y está pues la relación inversa, que es que un profesor también puede dictar muchas materias. Igual aquí está como un modelo para que ustedes vean un poquito más sencillo, por así decirlo, las relaciones que existen. Entonces está que una institución tiene muchos, entonces aquí 1 a muchos, institución tiene, 1 a 1, perdón, entonces una institución tiene uno y solo un rector, una institución tiene uno y muchos docentes, entonces está 1 a 1 y un docente sí puede pertenecer a 1 a muchas instituciones. Bueno, yo aquí le he cambiado, perdón. Y está la relación de muchos a muchos, que es como que el docente sí pertenece, sí puede tener sí puede dictar muchas materias. En este caso, esta tabla que está aquí genera como una tabla pivote, que en este momento no la tengo en esta presentación, pero ya les voy a explicar qué es una tabla pivote. Entonces, ahora sí vámonos a las migraciones, que es como la parte donde siempre se arranca un proyecto, o como yo lo he venido arrancando siempre. Las migraciones nos permiten a nosotros insertar en nuestra base de datos
con unas ciertas características de código que nos van a ahorrar a nosotros tirar SQL plano, por así decirlo. O sea, inserintos, create table, no sé qué. Entonces, las migraciones son como una parte que nos facilita, por así decirlo, la interacción con la base de datos. ¿Cuál es la ventaja? Que las migraciones si nos vamos a la documentación, que de todas maneras es bueno que la vean. La documentación de Laravel es excelentísima. O sea, ustedes se agarran a leérsela toda despacio, van a entender todo lo que ustedes necesitan. ¿Sí? Entonces, en migraciones, aquí en Database, lo bueno es que aquí les explica, a ver, que los soportes, los métodos, las tablas que están soportadas. Aquí a la parte que yo les decía el error que se podía dar en MariaDB, que tienen que construir, cambiar ese default string len. Es que creo que está aquí, a ver si es que no estoy... aquí está, perdón. Las migraciones soportan este tipo de bases de datos que es MySQL, Postgres, SQLite y SQL Server 2017. Entonces, lo que generan las migraciones es que ustedes escriben un único código, que ese código se va a encargar de migrarse a MySQL, se va a encargar de migrarse a Postgres, se va a encargar de migrarse a SQLite o a SQL Server, ¿sí? Basado en lo que ustedes necesiten. Entonces, lo bueno es que ustedes saben que entre bases de datos pues cambian algunas cosas o algunas estructuras, por así decirlo, pero lo ideal de las migraciones es que ustedes construyen cómo va a estar la estructura de su base de datos con código y no van a tener que sobreescribir para MySQL, para Postgres, para SQLite y para SQL Server. De todas maneras, Laravel también soporta Mongo con un paquete, creo que es este, si no estoy mal, la verdad, que explica como toda la instalación que ustedes tienen que hacer como para poder usar MongoDB dentro de las migraciones. Entonces también construyen su migración, su cosa, y ya podrían ustedes usar pues Laravel con MongoDB. Entonces lo que genera es que ya está, en ese momento estaríamos tomando 4 o 5 bases de datos diferentes y no tendríamos que si en algún momento dicen, no, definitivamente nosotros queremos cambiar a Postgres, entonces hay que cambiar a Postgres y hay que sobreescribir todo el SQL que ya estaba hecho. Entonces, pues vamos a tratar de hacer como el ejemplo que tenemos aquí con las migraciones. Entonces, una de las cosas que deben tener en cuenta es que las migraciones se deben ejecutar en un orden que tenga un orden lógico. O sea, si yo primero creo el rector y voy a usar una llave foránea de la institución, ustedes se van a dar cuenta que les va a generar problemas, ¿sí? Entonces es ideal que también se sienten un poco como a ver quién es la entidad más fuerte o quién va a enviar llaves foráneas a otro lado para de esa manera construirlas. En este caso, la primera migración que yo debería construir, la primera tabla que yo debería crear, debería ser institución, ¿sí? Luego de institución me puedo ir por el lado de rector y luego por docente, pero no podría crear institución y la materia porque de todas maneras estas llaves foráneas aquí me están faltando. Entonces la idea es que ustedes miren en su modelo cómo van a organizar las tablas para ir enviando las llaves foráneas. Ahora, ¿cómo hago yo para enviar llaves foráneas de un modelo o de una tabla a otra? Yo miro quién es la institución más fuerte en el contexto. Ejemplo, en este caso, en este caso, en nuestro ejemplo, nuestra entidad más fuerte es la institución, ¿sí? Entonces, la institución es la que le envía, o bueno, le cede la llave foránea al rector, o sea que el rector es el que va a tener la llave foránea a la institución, ¿sí? Pero como aquí es una relación uno a uno, también podría darse el caso que en otra aplicación diferente que ustedes tuvieran, la entidad más fuerte fuera el rector, porque lo importante es, supongamos, www.misrectoresdecolombia.com. Entonces, la aplicación no gira en torno a las instituciones, sino al rector, porque el rector es el que tiene como más fuerza en el contexto que haya. Entonces, ahí sí en ese caso el rector sería el que le cedería a la institución la llave foránea.
¿sí? Entonces es como de contextos de ustedes que vean con quién le cede a quién y ya se van a dar cuenta un poco de eso. Entonces en este caso pues vamos a crear las migraciones. Entonces vamos a usar un comando que es muy sencillo. Entonces yo les recomiendo que primero en cualquier proyecto que tengan siempre establezcan como el modelo de la de entidad relación, las cardinalidades, que fue lo que escribimos aquí, y arranquen por esta parte. Yo lo arranco así, hay otras personas que no lo hacen así. De todas maneras, ustedes, si ya tienen una base de datos construida, no es necesario que realicen las migraciones. ¿Sí me entienden? Supongamos que simplemente, no, lo que pasa es que yo tenía esta aplicación, ya tengo la base de datos construida, tengo 20,000 registros, entonces necesito que usted me construya una aplicación que consuma toda esa parte, entonces ya se saltan las migraciones. No siempre es obligatorio, pero sería bueno de todas maneras que ustedes lograran mapear, ¿sí?, toda esa base de datos para que así, si algún momento hay algún cambio que hacer o alguna actualización que hay que hacer, una base de datos que ya esté preexistente, pues ustedes ya simplemente con un comandito actualicen la migración, la tabla, actualicen la relación y manden todo el SQL como ya debería ser. Incluso para hacer test y todo eso, les sirve muchísimo, ¿sí? Entonces vamos a darle aquí PHP Artisan, make, migration, y aquí hay no sé, como un estándar que es create, luego le ponen el nombre de la tabla, que en este caso sería institución, y luego table, ¿sí? Entonces le dan create, institución, table. Entonces ya nos ha creado mágicamente una migración que es la que se va a encargar de construir nuestra tabla institución. Un momentico ahí que... Listo. Entonces yo veo la institución y ya está. Entonces si nosotros vamos a ver nuestra base de datos, en este caso todavía no ha sido creada nuestra tabla institución. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces nosotros lo que hacemos es que le damos PHP Artisan, migrate, y le voy a dar fresh porque yo quiero que se sobrescriban todas las tablas que haya. Bueno, vamos a otra cosa. Si yo le doy migrate, se van a dar cuenta que él solamente me va a crear institución y no me va a sobrescribir las otras dos. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Porque lo que pasa es que Laravel maneja una tabla que se llama migraciones y que él viene y consulta las tablas que ya han sido creadas, entonces hace como una comparación en, yo tengo 3 tablas y usted tiene 3 tablas, listo, entonces no hay nada que migrar porque la tabla institución no se ha creado. Pero si ustedes le dan fresh, entonces se van a dar cuenta que él sobrescribe todas las tablas que teníamos, ¿sí? Entonces dice migration, migrado, migrada, migrada, migrada. Entonces la diferencia es que el migrate fresh reescribe todas las cosas. Si ustedes igual van creando tablas que no han sido migradas, sí las pueden darle con migrate solo. Entonces ahí no hay problema. Entonces sería la institución. Creo que luego va el docente. Igual el docente va por otro lado. No sé si tengan dudas hasta ahí. No, Andrés. Docente, rector. Materia. Listo. Entonces yo les explicaba que el problema es que como aquí hay una relación de uno a muchos, de muchos a muchos, entre estas dos tablas va a ser una tabla pivote que contenga la llave foránea de este y la llave foránea de este. Entonces en este caso, pues yo voy a crear esa tabla pivote por convención. Se maneja, la tabla se llama como se llamarían las dos tablas que va a tener él. Entonces, en este caso sería la tabla pivote create docente materia, que es la que hace acá encargar de almacenar como las dos llaves foráneas que tiene. ¿Sí? Entonces, esta quinta tabla, a pesar de que no está como definida en el modelo, por así decirlo, es una tabla que tiene que salir sí o sí para poder establecer la relación de muchos a muchos. ¿Listo? Entonces, vamos a crear una institución. Entonces, en la documentación, de todas maneras, de las migraciones, está como las posibilidades que tiene aquí. Entonces,
Él acá abajo explica todo cómo crear una tabla, entonces, cómo crear una llave foránea, cómo crear fechas, cómo crear decimales, double, enteros, JSON, IP address, ¿sí? Entonces aquí está toda esa parte de, de cómo, cuáles son los comandos para construir las migraciones. Entonces aquí está el enlace, entonces ahí se van a dar cuenta si intentan crear un entero y eso. Entonces por ahora, creo que la institución tenía un nombre, sí, un nombre. Esto es un string y esto es un nombre. Tengo un código que pongamos que también es un string. Sí. Listo. Ya. Entonces, como esta es la entidad más fuerte, ella no tiene llaves foráneas. Ella cede su llave foránea, su llave principal, pues a una llave foránea, entonces al docente. Entonces vamos a crear el docente. Entonces, en este caso, tabla, el nombre string. Perdón, este es el rector. Pero bueno, igual eso también tiene nombre. Perdón, el rector. El rector tiene solamente un nombre. Entonces, ahora vamos a definir la llave foránea de rector, de institución en rector. Entonces es muy fácil, le damos table, signet, big integer, ¿sí? Entonces, como por buena práctica, siempre se pone la llave foránea de esta manera, institución, guión bajo, ID, ¿sí? Entonces, aquí definimos el campo que le estamos diciendo que esto va a ser el unsignet by integer, big integer, es como el campo, pero no hemos establecido todavía la relación de la llave foránea. Entonces le vamos a poner table, foreign, ¿sí? Entonces le vamos a poner, ¿qué es la llave, ¿cuál es la llave foreable? Entonces en este caso va a ser institución ID, que hace referencia al ID, porque de todas maneras ustedes aquí en institución podrían tener otra llave foránea con otro nombre, por lo menos cédula o con código, lo que ustedes quieran. Entonces tienen que definir como a quién está referenciando on y la tabla, entonces le dan institución. Listo. Y aprovecho un poquito para hacer las cosas. Estas flechas lo que generan son llamados a funciones, ¿sí? Es como cuando ustedes en Java por lo menos le dan la variable persona, punto, ¿sí? Nombre, punto, apellido, ¿sí? Esto mismo es lo que se genera acá en esta casa, en este caso en PHP, salvo que en PHP se usan es flechas más no puntos. Entonces ya sabemos que hay una variable y estamos sacando esta variable table, ¿sí? Que ya es como una clase que tiene interna una variable de una clase interna de PHP, le estamos sacando la función foreign, la función que de esta hace referencia a este ID y en institución. De igual manera ustedes pueden definir el onDelete, o sea que si se elimina la institución, pues bórreme todos los rectores. Tienen que tener cuidado con esto, porque de igual manera, pues si ustedes borran la institución por algún error, se va de ahí para abajo a las cosas. Entonces, para evitar esto, es bueno que ustedes usen una función que ya tiene Laravel, que hace borrados lógicos, que se llama subdeletes, y no realiza borrados físicos como tal. Entonces, cuando ustedes borran la institución, si por alguna razón, supongamos un usuario se equivocó y borró la institución, entonces se va a hacer un borrado lógico y no le va a aparecer más a los demás, pero hay la posibilidad de recuperarlo, ¿sí? Porque de todas maneras ustedes tienen que como garantizar, por así decirlo, la integridad de los datos. Entonces es bueno que siempre en sus migraciones le usen el subdeletes para pues generar como esa parte. Ahora, la parte de cómo ustedes organicen estas variables, sí o sí les va a generar el orden de la tabla. Entonces, ahorita vamos, como yo actualicé la migración de institución, ¿cierto? Ya no es nombre y código del rector, entonces tengo que ahora sí darle php artisan migrate fresh, ¿sí? Para sobreescribir todo lo que se ha creado ya antes. Entonces, si hubiera algún error, supongamos que yo aquí metí institución mal, ¿sí? Y le doy otra vez false, aquí me va a dar un error, ¿sí?
Entonces, lo ideal es que ustedes vean hasta qué parte llegó. Entonces, dice, ah, mira, me quedé en la migración de crear rector, ¿sí? Y me está diciendo que institución ID no existe en la tabla no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Porque, pues, esa llave foránea no existe como tal. Entonces, la recomendación es que vayan construyendo y vayan migrando, para que así no se les vayan a acomodar muchos errores y se vayan a volver como locos. Entonces, listo. Vamos a ver acá nuestra base de datos. Y actualizamos. Ah, eso está acá. Entonces, listo. Ya tenemos nuestra institución que tiene un nombre y un código. ¿Sí? Ahora, si yo me voy a docente, ya tiene un nombre y acá está la llave primaria. No me la... Ah, perdón. Es en rector. Lo siento, en rector. En rector ya está el nombre y el ID de la institución, ¿sí? Entonces ya está diciendo que esto es una llave foránea que referencia a tal lado, tal cosa. ¿Listo? Entonces, de esa manera se van estableciendo las llaves foráneas y quién debe llevar la llave foránea del otro. ¿Listo? Vámonos ahorita al docente y el nombre y hacemos pues lo mismo. Pues, table, signet, integer. Entonces aquí es lo mismo, institución ID. Vamos a usar subdeletes para lo que yo les explicaba. Es como un borrado lógico que tiene el Laravel por debajo. Le van a dar como tabla, foreign, foreign, foreign. Entonces lo mismo, institución. Este, y pues vamos a aplicarle también el onDelete, que sea en cascada. Por si se borra la institución, pues borra el docente, pero solo se va a hacer un real borrado lógico por lo que les explico, el subdelete. Listo. Entonces ahora le vamos a dar otra vez PHP Artisan Migrate Fresh y nos vamos a dar nuestra tabla de docente, que ya debería tener pues el ID de la institución. Listo. Ahora nos falta, bueno, la materia. Ya la materia... Ah, bueno, el docente tenía un tipo que me olvidé de ponérselo aquí, que es un enum. Entonces vamos a ponérselo aquí. Entonces los enum se establecen de esa manera, que es un enum. ¿Cómo se llama el enum? Entonces pongamos tipo. Y entre llaves se coloca los tipos. Entonces si es de planta o es ocasional. ¿Sí? Entonces hay unos modificadores que tiene Laravel, que de todas maneras aquí yo les he dejado como un poquito más... bueno, esta presentación no los tengo. Había hecho otra presentación que ya tenía un poquito actualizada, pero bueno. Yo de todas maneras actualizo esta presentación porque he actualizado la que no era y están como esos modificadores, pero igual. Los modificadores, que igual de todas maneras están aquí, son todos estos que están acá abajo. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Bueno, los buscan, en tal caso están ahí. Entonces lo que permite es por lo menos yo definir valores de default. ¿Sí? Por lo menos no recibo ese campo. Entonces yo puedo decir que todos por default sean ocasionales. ¿Sí? De todas maneras, también por lo menos está el modificador que permite que esto sea nulo, entonces que sea nullable. Entonces, esos modificadores que pues, están dentro de la documentación de esto, del Laravel, permiten es como darle un poquito más de extensibilidad a cada uno de los campos de las migraciones que ustedes estén realizando. Entonces, esta institución ID, listo. Yo creo que con esto, entonces volvemos y actualizamos nuestra base de datos. Y aquí en docente, que estamos, pues ya está el tipo de docente que puede ser ocasional o de planta, y aquí está el predeterminado, pues que es ocasional en este caso.
¿Listo? Ahora la materia, simplemente tenía un nombre. Y ya. Entonces, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, en este caso, el docente no tiene llaves foráneas, sí, solamente la institución, y la materia no tiene llaves foráneas de la esta. Entonces, ¿qué pasa? Para eso está esta tabla. Que esta tabla lo que permite es establecer esa relación de muchos a muchos. Entonces, aquí sí ponemos las dos llaves foráneas. Entonces, es un Signec, Integer. Entonces, haría aquí docente ID, ¿sí? Y aquí sería materia ID. Entonces ahora aquí le damos otra vez table, foreign, sería docente ID, que hace referencia al ID. ¿En qué tabla? En la tabla docente. Y pues le vamos a dar, igual aquí le pueden dar lit. Listo. Y le vamos a dar otra vez a migrar. ¿Sí? Entonces ya nos quedó nuestras migraciones, ya nuestra tabla quedó aquí. Entonces si nos vamos a dar cuenta de nuestra base de datos, ya está esta tabla pivote, es una tabla pivote que almacena las dos relaciones. Entonces, no sé, hasta ahí, muchachos, Manzanos, sobre todo, que me decía que tenía como dudas con la parte de las relaciones. No, yo hasta ahí voy bien. Ah, listo, perfecto. Entonces, esa parte sí la tenés clara y la entendiste, no hay problema. No, sí, esto sí, migraciones y eso sí. Ahora, listo, perfecto. Bueno, las muchachas creo que ya están un poquito más adelantadas, entonces pongo que van bien. Listo, ya se me está secando la garganta. Listo. Entonces, con esta parte ya quedaría como definido, por así decirlo, la parte de las migraciones. Entonces, ¿qué es una migración? La migración es una parte de nosotros poder construir nuestra base de datos sin hacer uso de código SQL. A mí me parece que es una ventaja del framework porque la verdad lo que les digo, les permite a ustedes tener su lógica aquí, es fácil de modificar, fácil de leer, fácil de entender, incluso si ustedes necesitan construir unas pruebas o algo, esto les va a generar pues la manera de que ustedes puedan en la parte de los test usar por lo menos una base de datos en memoria como SQLite y generar todas estas tablas allá, hacer los test en memoria y luego sí borrar la base de datos y eliminarla, ¿sí me entienden? Entonces facilita mucho el trabajo. A mí me gusta mucho, la verdad. Yo ahora en cada framework que he tratado de encontrar del backend, yo siempre miro que tenga migraciones porque a mí se me hace como una característica muy genial. Hay gente que no le gusta, hay gente que dice, no, yo quiero echar SQL plano, pues ya es decisión de cada quien, ¿no? Eso sí ya es como en gustos. Pero la verdad es que facilita mucho las cosas. Entonces, siempre que van a arrancar un proyecto, arranquen por sus migraciones porque definen sus partes de cómo está establecida pues las relaciones y llaves foráneas y eso. Entonces cerramos aquí. Vamos a ir un poco a los modelos y lo que pronto le puede necesitar Manzano de las relaciones, ¿sí? Por defecto, pues Laravel nos provee, como por así decir, una estructura de carpetas de esta manera. Nosotros la trabajamos de la siguiente manera. Entonces, nosotros tenemos una carpeta que se llama Actions. Ya luego van a ver para qué es. Tenemos una carpeta que se llama Services. Una carpeta que se llama Validadores y una carpeta que se llama Models. ¿Ya? Bueno, cosas que ustedes deben tener en cuenta en PHP y en Laravel. Si ustedes llaman una clase aquí que se llame user, ¿sí? Deben tener en cuenta de que PHP encuentra esa clase por medio de algo que se llama el namespace. El namespace es como decirle a ustedes, vea, esta clase user se encuentra en app, ¿sí?
¿Qué pasa? Que supongamos que yo en este momento muevo este archivo por defecto a models. Entonces, ¿qué pasa? Que ya el namespace no va a ser app, sino que debe ser /models. ¿Sí? Se usan backslash invertido, backslash, porque por convención PSR4 se estableció que así se deberían establecer las rutas de PHP, como para no entrar en conflicto cuando ustedes por lo menos hagan un uso de una ruta HTTP, de pronto alguna petición o algo. Entonces se estableció así. Entonces deben tener en cuenta que si ustedes crean algo o construyen algo, lo ideal es que siempre estén pendientes que el namespace corresponda a la dirección donde ustedes están, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo muevo el user, entonces tengo que modificar un archivo de configuración de la autenticación para decirle dónde está el usuario que yo quiero usar. Entonces, aquí si yo muevo el user a models, entonces tengo que darle /models, ¿sí? Porque este archivo de configuración, él se basa en que siempre tiene que haber como una clase que es la encargada de realizar, por así decirlo, la parte de toda la autenticación. Entonces tiene unos servicios que están acá adentro, que usa una clase que se llama autenticable, que tiene una clase que es notificable, que también tiene para verificar el email. Entonces, en esta parte de out se tiene que modificar esto a la hora de ustedes cambiarlos. Creo que no es más. Esta es otra parte que ya no tiene nada que ver. ¿Listo? Entonces, esa es como la estructura que nosotros le damos, por así decirlo, a esto. Una aclaración que les quiero decir es que, bueno, vamos a crear los modelos para que ustedes se den cuenta. Entonces aquí le damos, aquí sí tenemos que crearle la ruta así como app, pues, porque no estamos dentro del Laravel, sino ya como en la parte interna de nuestra máquina, entonces no va con el backslash. Entonces apm, entonces fusión. Igual le pueden poner modelo, lo que ustedes quieran, pero pues, así. Ah, lo siento, no tienen que poner la app, simplemente tienen que poner la carpeta. Ya les va a quedar otra carpeta. Ya reconoce como que la ruta principal es esta. Entonces ya me creó institución modelo, ¿sí? Vamos a crear el docente, la materia y el rector. Listo. Entonces está el docente, la materia y el rector y tenemos el usuario. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Quiero aclararles algo y es como de las partes que de pronto está como la confusión un poco, lo que puede llegar a ustedes aclararles aquí. A ver, lo que pasa es que él se establece como un framework de desarrollo MVC, que tiene una controlador, una vista y un modelo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Este modelo no es el modelo al que se refiere este patrón. ¿Por qué? Porque este patrón fue diseñado por allá, creo que en los 70 y piolas, 80s, ya no me acuerdo bien. Y en ese momento no se contemplaba la web, ¿sí me entienden? O sea, no estaba la web como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro modelo, acá en este caso en Laravel, es nuestra lógica de negocio, o sea, son nuestras clases. ¿Cuál es nuestra lógica? Las actions, los modelos, los servicios, los validadores. ¿Sí me entienden? Son toda esa parte de lógica donde ustedes tienen qué hace su aplicación y es donde está la programación orientada a objetos. ¿Sí me entienden? ¿Qué pasa? Que esta parte de los models simplemente son como, a pesar de que extiendan de model, sí, pero extienden de un model de database, aquí no se debería de tener lógica que dependa como de la lógica de la aplicación como tal, o sea, su lógica de negocio. Supongamos, yo tengo un método, un proceso para pagar algo, entonces yo tengo que pagar algo, el docente le tengo que pagar al docente por X materias que haya hecho, ¿sí? Entonces, ¿dónde iría esa lógica? Pues ustedes pueden crear aquí un servicio, entonces aquí sí crearían una clase.
Eso pongamos como, bueno, entonces, pago docente.php. Sí, entonces aquí tienen que ponerle, ¿sí? Solo se necesita el inicial, no se necesita, entonces namespace. Siempre tienen que definir el namespace, entonces namespace, app, services. ¿Sí? Entonces este es el service, entonces declaro una clase. Class, pago docente. Entonces, ustedes aquí tienen su clase que se encarga de hacer el pago del docente, que puede tener una lógica y puede consultar de pronto a la parte de los modelos, pero los modelos simplemente sirven para tener un acceso a la base de datos y cosas que por lo menos sí le correspondan a él hacer. Ejemplo, supongamos que tienen el usuario podría tener la función public function es tu cumpleaños, ¿sí? Entonces le pregunta al modelo de usuario, hey, ¿es tu cumpleaños? Entonces le va a retornar, sí, es mi cumpleaños, ¿sí? Pongamos aquí podemos tener un if y tal, pongamos que esto tiene una lógica de creación, ¿sí? Entonces, si hubiera como esto, entonces, ¿a quién debería corresponderle preguntarle si es el cumpleaños del este? O sea, no deberían de tener ustedes una función por acá que diga servicios, calcular cumpleaños en algún lado. No, simplemente que el usuario diga, la aplicación le pregunte al modelo, hey, ¿es tu cumpleaños? Entonces le diría, sí, sí es mi cumpleaños o no es mi cumpleaños. Entonces ya es como ustedes organicen la esto. Pero les quería aclarar más, es como que lógica no va en estos modelos, ¿sí? Son como una herramienta que te permite accesar de manera más factible, por así decirlo, a la base de datos. Entonces, que tengan pendientes que este modelo no es el modelo del que se habla acá en el MVC, ¿sí? Porque los controladores van por un lado, los modelos por el otro y la lógica de negocio es esto. O sea, el modelo que habla ese patrón siempre se compone de estas tres cosas, incluso de más cosas que ustedes tengan, ¿sí? Que es como esta parte de acá. Listo. Entonces, aquí ya vamos a declarar como las tablas y creo que con eso ya vamos a dejar hasta ahí la sesión porque ya estoy protected. Entonces, vamos a establecer la tabla. Entonces, ¿cuál es la tabla a la que se va a conectar este modelo? Entonces, nosotros una tabla que llama docente. ¿Listo? Protected. Bueno, aquí está pues protected, public, también está private, si ustedes lo necesitan, simplemente que persona lo pone así porque muchas veces uno puede poner a extender un modelo de otro. Sí, entonces esto. Aquí les quiero aclarar algo que de pronto creo que Jason les explicó un poco mal. El campo fillable, sí, que igual la documentación, y les recomiendo por favor que se lean la documentación cuando se habla de lo Coin Model Getting Starter. Sí. Habla del asignamiento masivo. Entonces, ¿qué pasa? Que existen dos cosas, que están los fillable o los guarded, ¿sí? Son atributos que ustedes pueden asignar de manera masiva o definitivamente necesitan acceder a ellos. Entonces, un fillable podría ser por lo menos el nombre, ¿sí? Pero también, bueno, docente. Pero en la institución, bueno, ahorita que hagamos la institución, les explico, supongamos por qué. Vámonos aquí. Sería protected, sí, table, institución. Aquí sería protected table. Pero yo puedo tener por lo menos campos que yo quiero proteger, por lo menos como el código. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que yo sé que este código, sí, es, supongamos un código que nos da la Secretaría de Educación del Cauca y no debe ser de asignación masiva. Entonces, cuando nosotros vayamos a los controladores, sí, pongamos, voy a dar aquí, voy a construir el controlador. Make controller institución controller -r.
igual se va a ver más. Supongamos que yo tengo esta función que se llama update, que es una función que es el controlador. Entonces supongamos que yo llamo al modelo. Igual esto no es buena práctica, solo se los digo para que ustedes entiendan. Digo, institución, field, y le paso todos los datos de la request. ¿Sí? Entonces, request data, supongamos. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes le dan fill, que es una de las funciones que tiene Eloquent, él va a coger todos los datos que tengan de la request, que hagan match con los nombres que usted tiene acá adentro y se los va a aplicar. Entonces, si supongamos por X o Y razón alguien logró mandar dentro de la petición el código de institución y se lo filtró a usted porque usted no validó, usted no hizo algo que debía proteger ese código de la institución, como no está dentro de los guarded, sino que está acá, ¿sí? Automáticamente va a reemplazar toda esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Que esto que nos ahorra, que igual ya lo vamos a ver más adelante, que supongamos yo tengo que hacer institución, nombre, hágalo igual a Colegio Ulloa. Y institución, código, tan. Yo tenga institución N, cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que se vuelve muy tedioso tú tienes que escribir, supongamos, en una base de datos que tú tengas aquí 20.000 cosas por aplicarle, de estar haciendo todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que ya te permite, de todas maneras, Laravel generar una asignación masiva con el field para que así tú pues no tengas que tener preocupaciones de estar haciéndole por cada campo de la base de datos ese tipo de cosas. Igual hay validaciones que hacer en el controlador, pero en la parte del modelo es recomendable que ustedes definan como, o sea, las tarjetas de crédito o cosas que ustedes de pronto, supongamos, yo tuviera aquí, no sé qué tiene aquí, bueno. Entonces aquí yo puedo tener número, tarjeta de crédito. ¿Sí? Entonces lo puedo guardar para que nadie me vaya a modificar este campo, supongamos, para por lo menos hacerse, no sé, como una vez pasó en Rappi que hubo como un problema con las tarjetas de crédito y no validaron ciertas cosas. Entonces la gente estaba haciendo compras a nombre de otra persona. Entonces tener cuidado que ese tipo de atributos guarded lo que permite es guardar, o sea, permitirte que no se hagan de asignación masiva. De todas maneras, aquí está, en la documentación explican que se llama el mass assignment, que explica qué es un guarded y qué es un fillable y para qué se usan, ¿sí? Entonces, léanse por favor como esa parte para que de pronto no lo vayan a hacer. Igual el guarded, de todas maneras, yo pues sí por código sí puedo acceder acá, por lo menos en el controller, sí puedo poner pues institución, basado que ya viera, bueno, real y yo puedo decirle así a la institución, hágame el favor y el código, hágamelo a lo que tenga la request y el código. Ahí ya sí le cambié el código y guardo el modelo, para que el modelo, pues igual ya lo vamos a ver más adelante, almacene la base de datos. Entonces, ¿qué le dije yo? Realicé muchas validaciones y dije, ah, sí, perfecto, todo así, ya cumplió con estas reglas, supongamos, cumplió con un campo que tiene que enviar, que si quiere actualizar el código, que el usuario que está actualizando el código sea el administrador y no vaya a ser cualquier persona que esté ahí, que no sé qué. Ah, listo, entonces ahora sí vaya al código y hágame esto. Pero no se está corriendo el problema cuando ustedes tengan una asignación masiva como field, ¿vale? Entonces, para que les quede claro esa parte. Ahora, como ella sabe a qué tabla se va a conectar, los campos que están aquí, ¿sí? No representan como los campos que ustedes pueden asignar, ¿entienden? O sea, yo puedo tener aquí el nombre, no poder colocado el nombre, pero Laravel va y busca en la base de datos, ¿sí? Del user, de la institución, perdón, de la institución,
y él sabe que hay un campo nombre, entonces se lo va a asignar. O sea, ¿sí me entienden? Simplemente es como que el hecho de que ustedes pongan aquí en Fillable no quiere decir que estos son los campos que tiene la base de datos, simplemente son los que ustedes van a hacer de asignación masiva. Sí, que de pronto pues en su momento no les expliqué correctamente cuando el primer taller, pero ahorita para que lo tengan presente, que el Fillable no quiere decir que estos campos nos representan los que están acá, sino que esto es campos para asignación masiva, ¿sí? Y aquí les voy a poner campos para proteger. ¿Verdad? Entonces, esa es la parte de la de esto. Listo. Entonces, yo siempre arranco así. Entonces, vámonos para el docente. El docente tenía esto, entonces tiene un name y le va a proteger el código. La materia no tenía código. Vacío. Y el rector. ¿Van a decir algo? Sí, Andrés, sí creo que en el del otro no lo cambiaste, la tabla. Ah, sí, ya. Materia, institución y aquí docente. Igual de todas maneras también pueden hacer la asignación masiva por lo menos de las llaves foráneas si ustedes quieren, pero ya es cosa de ustedes. ¿Sí? Entonces está el docente, tenemos la institución, tenemos la materia y tenemos el rector. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a establecer las relaciones que tenemos. Entonces sabemos que habíamos dicho que una institución tiene un y solo un rector. Entonces, public function, entonces le ponemos rector. Entonces, y donde de pronto Manzano se pronto, entonces le vamos a dar que retorne este modelo y vamos a decir que tiene 1 as 1 y le vamos a establecer el modelo. Entonces, en este caso, bueno, esta es una parte que de pronto yo les enseñé a hacer de una manera, pero luego me di cuenta que es mejor hacerlo así. Entonces le vamos a dar use, app, models y le vamos a dar rector model. ¿Sí? Y entonces aquí le vamos a poner así, rector model plus. ¿Sí? Esto queda un poquito más limpio que nosotros tener toda esta parte metida ya. Entonces, para que de pronto en lo que ustedes hayan construido, sobre todo ellas que llegaron el taller conmigo, para que lo cambien. Y le podemos establecer como cuál es la llave foránea, cómo se llama la llave foránea. Entonces, la llave foránea en este caso es institución ID. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que a esta institución tiene tiene un rector, que el modelo es el rector model y que se va a encontrar por medio de la institución ID, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que yo aquí, supongamos, en rector. Entonces, en rector también pues puedo tener otro campo protegido que sea institución ID, ¿sí? Que son campos que sé que están guardados porque no se puede hacer una actualización, una asignación masiva de esa institución ID, que pues en su momento cuando yo les expliqué en el anterior taller que hice, lo metí ahí, pero como por practicidad, pero al final eso no se debe hacer como por buenas prácticas. Y establecemos las relaciones inversas, entonces es public function. Entonces, ¿qué pasa? Que un rector pertenece a una institución, ¿sí? Entonces, como es la relación inversa, entonces se dice return this belongs to, y hacemos lo mismo acá, que ya está puesto. Use app models institución model. Entonces aquí le doy institución. Y le decimos, pues, también por medio de qué llave foránea se está institución ID. ¿Sí? Pues este es como el recomendable que dicta Laravel. De todas maneras, ustedes podrían aquí tener por lo menos PK, institución ID. Entonces, lo recomendable es que siempre pongan ustedes como tengan definida su llave foránea para que no vayan a haber problemas. Ustedes la pueden omitir, que de pronto puede ser una cosa que le esté pasando a Manzano en el curso de allá de Código Básico, no lo explican, es que por convención, si ustedes le ponen esta convención institución ID, él lo va a encontrar Laravel solito, porque por convención dentro del framework se ha establecido que se debe poner así.
Pero ¿qué pasa? Que si tú le pusiste a la llave foránea de otra manera, entonces tienes que pasarlo aquí. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Siempre pasarle la llave foránea como se está conectando para que no vayan a tener problemas. Entonces, establecí en la institución que yo tengo un rector, le establecí la relación has1, ¿sí? Y automáticamente, como buena práctica les recomiendo, es váyanse a establecer la relación inversa. La relación inversa no es necesaria si ustedes quieren sacar de la institución el rector, pero si ustedes a un rector le quieren sacar la institución, sí necesitan esta relación. Entonces, es bueno que esté ahí para que ustedes en algún momento, si quieren sacar el rector de la institución del rector, entonces tengan esta relación. Igual yo la podría quitar, o sea, yo no podría tener esto y solamente tener, no, yo solamente cuando dentro de mi lógica, solo a la institución le voy a sacar el rector, pero al rector la verdad es que yo no necesito sacar la institución en ningún momento. Entonces, la relación inversa se establece, pero cuando se va a llamar de un lado a otro. No es necesariamente que ustedes tengan que, si crean la relación de institución hacia rector, es obligación de que el rector tenga la institución. Simplemente que se hace como por tenerla ahí porque en algún momento se va a necesitar, o ya es decisión de ustedes, yo lo hago así y me gusta establecer una relación y luego establecer su inversa, para que así no me vayan a quedar faltando relaciones, por así decirlo, o me queden relaciones, pues, embolatadas. ¿Listo? Listo, entonces ahora vámonos a otra. Entonces, la otra relación sería public function. Entonces, una institución tiene muchos docentes. Entonces, aquí yo lo voy a poner pues como plural, por sacarla. Entonces, le voy a decir return is. Entonces, aquí es has many. Dios, lo mismo. Entonces, le dan use, app, models, docente. Entonces, le dan docente model. Y igual le ponen también como por buena práctica la institución ID. Entonces ahora me voy yo a docente. Entonces le digo, ya restablezco la diferencia, la entonces public function, docente, perdón, institución. Use app model institución. Sería institución model. Y le pongo pues obviamente institución IP. Y pues también démosle como guarded el institución ID. ¿Listo? Entonces ya establecimos que una institución tiene muchos docentes, entonces tengo docentes, pero una vez de un docente, pues para este caso, supongamos, pertenece solamente a una institución, ¿sí? Que es lo que está. Listo, ahora viene la otra relación. Un docente tiene materias, entonces le damos public function, materias, o sea, todas las materias que... Entonces damos ahí, return this, entonces vamos a darle aquí. Entonces, aquí, entonces, belongs to. Entonces, como sabemos que es una relación de muchos a muchos, entonces, ya materia model class, ¿sí? Entonces, aquí viene el nombre de la tabla que nosotros le pusimos. Entonces, nosotros tenemos una tabla acá abajo, que a ver, yo me acuerdo que pusimos docente materia, ¿cierto? Entonces, le pusimos docente materia. Materia. Entonces, ¿cuál es la relación belongs to money?
Esta es la relación muchos a muchos, ¿sí? Entonces un docente tiene muchas materias. ¿Qué pasa? Pasamos el modelo al que nosotros queremos establecer la relación de unos a muchos. Establecemos la tabla, el nombre de la tabla pivote, ¿sí? Y pasamos las llaves foráneas. Pero aquí debe ir, en este caso, primero el docente ID y luego materia ID, ¿sí? Entonces recibe esos tres campos, por así decirlo. Lo podemos poner aquí. Pero entonces también podemos establecer la relación inversa de materias, ¿sí? Que una materia la dictan muchos docentes. Entonces le voy a dar docentes aquí. Y aquí lo único que cambia es este orden. Materia docente, docente materia, listo. Entonces aquí ya no tiene nada más. La materia no pertenece a la... Y listo. Serían como las relaciones, creo que no sé si me salté alguna. A ver, una institución tiene un rector y tiene muchos docentes. Una materia la dictan muchos docentes. Un rector pertenece a una institución. Y un docente tiene una institución y tiene muchas materias. ¿Sí? Listo, Manzana. Esas son las tres relaciones. ¿Qué dudas tienes hasta ahí? Tú que estabas con las relaciones ahí, varado. No, tenía la de muchos a muchos, sino que no había visto era el orden de las llaves. Sí, o sea, eso influye. Yo creo que es así. En tal caso, si en algún momento no les funciona, inviertan el orden de las llaves y se los va a encontrar. ¿Sí? Eso me pasó a mí. Y sobre todo, la buena práctica, siempre coloquen cómo se llama. Así ustedes estén usando la convención del Laravel, siempre coloquen el nombre de sus llaves foráneas, que así se van a ahorrar muchísimos problemas en ese sentido. Y otra cosa es que en el curso de código facilito, cuando ellos definen la tabla pivote, la hacen dentro de otra tabla, ¿sí me entendés? Definen el esquema dentro de un... Y aquí la definiste fue por aparte, como otra tabla. ¿Sí me entendés? Sí, o sea, lo puedes establecer dentro de la otra tabla. Sino que yo lo quise hacer así es porque de todas maneras queda más limpio. ¿Sí me entiendes? Sí, claro, queda más organizado. Entonces, yo podría hacer esto y meterlo Ajá. aquí dentro de materia, ¿sí me entiendes? O sea, crear el otro Sí, sí, esquema sí. acá dentro, que es como hacen ellos. Sí, pero no, la verdad es que pues no es como recomendable porque así tú sabes que está bastante. Oh, sí, claro. Incluso, supongamos que ustedes quisieran en algún momento, ¿sí? Establecerle aquí como, supongamos, un string, ¿sí? Como un estado. ¿Ya? Entonces yo vuelvo y hago PHP Artisan, migrate. Eso. ¿Sí? Entonces yo podría construir un mod, ya como yo tengo esta parte de aquí, ¿sí? Igual ustedes pueden, este docente materia lo pueden construir un modelo, ¿cierto? Pero pueden también, si quieren, aquí, entonces ponerle así, with pivot y el nombre de la columna. Entonces ustedes le pueden sacar el estado, ¿sí? Entonces están diciendo que tráigame las materias, pero vaya a la, que eso no se los he enseñado a ellos, a la tabla pivote y sáqueme el estado, ¿sí? O sea, el campo estado que lo metimos acá nosotros, para saber el estado de esa materia, ¿sí me entendés? Entonces, en ese caso, tú ya puedes actualizar el estado de esa materia, por si de pronto necesitaras construirlo. Igual manera, esa es una forma. Y la segunda forma, pues obviamente sería pues construir un modelo, o sea, que sea PHP Artisan, mi model, entonces sería docente, materia, modelo. Vamos que estaría aquí. Y este haría lo mismo, entonces este también ustedes podrían usarlo como modelo por si necesitaran restablecer relaciones más fuertes. Obviamente las relaciones creo que cambian en algunas cosas, pero entonces aquí usarían la tabla docente-materia. ¿Sí? Sí, vale, este es namespace, sería models. ¿Sí? Entonces tendrían una tabla y entonces sí, el resto para hacer. Que igual ustedes podrían establecer un modelo por lo menos y todas esas cosas. Entonces eso ya depende como de ustedes cómo establezcan su relación y se van a ir dando cuenta. De todas maneras, bueno, me falta otra cosa aquí y es que como nosotros estamos usando
Si me lo encuentra. Pues como nosotros estamos usando soft delete, entonces tienen que darle que esa clase, entonces le dan use soft delete. Bueno, en este código grandote aquí. Para que de esa manera pues realice el borrado lógico, el borrado sí lógico más no físico, para que de pronto ustedes no vayan a perder. Igual eso tiene su teoría por debajo, ustedes igual también si quieren pueden acceder a esos datos que están como borrados de manera lógica, por lo menos si ustedes quieren hacer una papelera de cosas que están como borradas y las quieran ustedes de pronto recuperar. Ay, aquí no estoy llamando. Estoy llamando es docente model. Aquí me equivoqué, muchachos, qué pena. Aquí faltó, aquí es docente model. Ya. ¿Sí? Docente model, listo. Tiene unas instituciones. Chan, 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 chan. Chao. Listo, muchachos. Entonces, con eso haríamos como la parte inicial. Creo que de todas maneras falta como la parte que sería otra sesión de la parte de establecer un controlador, de pronto una clase, de pronto un servicio, que ya son como conceptos más avanzados. De pronto los servicios no los implementemos, pero sí establecemos de pronto. Pues lo que pasa, de todas maneras aquí faltaría lo de los controladores, que es cómo usar un controlador, cómo establecer rutas, ¿sí? Que ya pues nosotros las definiríamos en la parte de API, porque nosotros vamos a trabajar es una API. Y este video, o sea, la siguiente sesión la siguiente sesión ya se enlazaría con lo que les mostró Jason. Que fue pues de cómo nosotros construimos usamos la clase Result, usamos pues la manera de los errores y todo eso. Entonces, pues sí, estos serían como las bases, como para hacer un resumen, pues está la lógica de la aplicación siempre en app, las peticiones, las migraciones son como una manera fácil de nosotros construir nuestra base de datos y pues poder hacer uso de ese tipo de herramientas que nos brinda Laravel. Los modelos son como, hacen pues uso del patrón Active Record, que pues en este caso el ORM de Laravel se llama Eloquent, que esto no es nada que tenga que ver con el modelo de la lógica, sino que son simplemente unas clases que nos permiten acceder de manera más sencilla a las bases de datos. Igual de todas maneras hay relaciones que ustedes también pueden establecer aquí como cuando haces joins, que son a través de, aquí están las relaciones. Y aquí les explican todo esto. Aquí están las relaciones. Hay relaciones polimórficas, hay relaciones, bueno, tiene muchos a través de. Entonces aquí hay un ejemplo que por lo menos hay un país, hay unos usuarios y hay unos posts. Entonces quiere decir que hay muchos posts en ese país a través del usuario. Entonces se establecen como relaciones así. Entonces les recomiendo leer pues por así decirle la esta. Entonces aquí está diciendo, miren, que un país tiene muchos posts, pero a través de qué se sacan, a través de dos modelos, del modelo post y el modelo user, ¿sí? Entonces él quiere decir que saco los posts del país, pero a través de este modelo, que en realidad simplemente es un join. Igual de todas maneras, ustedes pueden construir, pues ya SQL plano si ustedes quieren con DB, ¿sí? O si ustedes quieren también de todas maneras establecer la parte de... ya me olvidé dónde está esto, digging que por aquí. Con esta parte de colecciones, como sacar las cosas, entonces ya pueden ustedes... les recomiendo mucho que lean esta parte de colecciones, que es como cuando ustedes empiezan a sacar, entonces, que igual lo vamos a ver en la otra sesión, pero es como yo por lo menos puedo usar where, ¿sí? Entonces yo puedo decir, sáqueme de esta colección donde el precio sea 100, entonces yo consulto en la base de datos y luego le aplico este where y ya me lo va a sacar,
o puedo hacer un where in o un where not y así. Entonces, de todas maneras, pues Eloquent tiene muchas cosas por sacarle, por así decirlo, provecho. Entonces, listo, esto sería todo. De todas maneras, muchas gracias. Pues cualquier duda, no sé si ustedes tengan dudas de momento. No, yo no. ¿Puedes compartir el proyectico? Sí, ahorita lo subo.